de la redención empieza cuándo, ¿no? ¿Desde dónde? ¿Desde qué momento nosotros hablamos de redención? El autor nos habla a nosotros que la redención comienza desde el tiempo de la pasión, es decir, desde el momento en que empieza la oración en el Getsemaní, luego la muerte, luego la resurrección y finalmente la ascensión. Vamos a mirar un poco hoy acerca de cuál es el sentido de todo esta línea de sucesos que acontecieron en los momentos finales de Jesús histórico, si lo queremos llamar así, y cómo comienza, digamos, el nuevo proceso en Cristo, ya hablando desde la unión hipostática, es decir, de su divinidad sin dejar de ser hombre, ¿no? Entonces, vamos a ver en una primera parte el sentido de la redención y luego vamos a ver la muerte de Jesús. Entonces, primero vamos a tener en cuenta que el sentido de la redención no es de orden temporal. No es solamente quedarnos en digamos, en el evento cronológico, de cuántas horas, cuántos días, a partir de qué momento, sino que realmente vamos a ver que aunque como acaba de leer el pastor, en el Evangelio nos muestran los sucesos, pues como los leyeron los testigos del momento, Jesús mismo le dice a Pilato que su reino no es de este mundo. Nosotros estamos ubicándonos ya en otro nivel, un nivel teleológico, es decir, el fin último, lo que se trasciende más allá de lo que nosotros podemos ver o comprender en un momento determinado. Y con eso, pues realmente rechaza una visión que es puramente política. Con esa afirmación que hace a Pilato, Jesús está rechazando pues digamos, este elemento puramente político. Luego vamos a entender que el sentido de la redención tiene que ver con la liberación del pecado y por eso es que decimos es teleológico, es mirando hacia lo último de la humanidad. Porque el propósito de Jesús, el fin último de todo lo que sucede con Jesús, es liberar a la humanidad entera del poder del mal y reorientar el destino del hombre hacia Dios. Y esto pues definitivamente es un acto puramente de amor, porque nosotros nos vamos a dar cuenta cómo el ser humano, lejos de Dios, pues realmente es un ser sujeto de maldad solamente. Pero cuando nosotros volvemos a conectarnos con esa parte de Dios, con esa parte divina, nuestro destino y nuestro sentido cambia. Es cuando podemos decir nosotros que es el hombre redimido el que puede entender estas cosas que estamos hablando. Más adelante lo dice el texto y también lo afirma Pablo, que todo esto para el hombre común es locura, ¿no? Pero digamos que para poder darle un hilo conductor a esta presentación, vamos a pensar que el propósito de la redención es finalmente liberar al ser humano del pecado, al ser humano como humanidad, todos los seres humanos. Y también entender que hay un destino eterno. En ese punto es muy importante que nos podamos entender porque es la manera en que Dios permite que podamos alcanzar la bienaventuranza y la victoria sobre la muerte eterna, siendo Jesús obviamente el primero que lo hizo. Entonces vamos a entender también, y lo dice el texto que leímos, que la misión de la iglesia es continuar con ese proyecto salvífico de Dios. Tiene un fin religioso y cuando hablamos de religioso no nos limitamos únicamente a la parte litúrgica o cultica o celebrativa como cualquiera de estos, pues es sinónimo cuando hablamos de liturgia, de celebración o de culto, estamos hablando exactamente lo mismo, sino más bien es reunir todos los ámbitos humanos en una sola celebración. El fin religioso no es solamente político, económico, social, sino tiene un componente espiritual. Además, cuando nosotros hablamos de la misión de la iglesia, generalmente, y suele suceder con frecuencia, la gente empieza a pensar en una comunidad humana que se mueve con base en las leyes divinas y por lo tanto se tiende a idealizar. Nosotros partimos del principio y pueda que en algún momento de nuestra vida lo hayamos creído así o lo creemos incluso que es una sociedad perfecta. Pero tengamos muy presente que todo grupo social humano está lejos de la perfección. Entonces, lo que nos va a decir esto es que la misión de la iglesia no tiene nada que ver con una sociedad perfecta,
sino que es una relación de la iglesia con el mundo actual. La encíclica Gaudium et Spes, que significa gozos y esperanzas, nos va a hablar acerca de esto justamente, cómo la iglesia debe caminar dentro de digamos, dentro de los diferentes ámbitos del ser humano, sin dejar de ser iglesia, sin dejar de hacer lo que pues se supone que estamos haciendo, que es llevar la palabra de Dios, el mensaje de esperanza, caminar con las personas de una manera, si no ejemplar, por lo menos apuntando hacia eso, ¿no? Entonces, lo que queremos hacer es entender que la iglesia, siendo una sociedad imperfecta, pretende mostrar un lenguaje de amor entre la sociedad. Entonces, más allá de decir si la iglesia es continuadora de la misión de Jesús o si la iglesia recibió totalmente y es portadora o administradora de la salvación, como en la historia en algún momento se llegó a pensar, vamos a pensar es en la historia humana y en la historia de la salvación, no de manera paralela, sino pensando en ambos términos. Y el texto nos va a mostrar que hay tres principios para poder entender esto. Entonces, vamos a tener en cuenta que es importante distinguir ese progreso temporal y el crecimiento del reino de Dios o el reino de Cristo. Entonces, vamos a tener en cuenta varias cosas. Lo primero es que el plan salvador de Dios y la construcción de la sociedad civil son proyectos diferentes, ¿no? Eso es un primer principio. El segundo principio nos va a decir que hay, en una época de decadencia social, puede coincidirlos con valores religiosos profundos, ¿no? Las dos historias pueden de pronto coincidir en algunas cosas. Y el tercer principio nos va a decir que el progreso humano es básicamente con miras al reino de Dios. Si solo ayuda a ordenar mejor la sociedad, de lo contrario, pues no, entonces nos va a estar hablando de una parte de subordinación. Entonces vamos a ver la primera parte que nos habla, bueno, en esta primera parte donde dice que se distinguen, ¿no? Pues nosotros podríamos quedarnos en esto, digamos, hablando muchísimo, pero nosotros no nos vamos a quedar, digamos, pensando en que son dos cosas paralelas. Por aquí va digamos, el proyecto del cristiano como cristiano y por otro lado va como ciudadano, dos cosas totalmente desligadas, que es lo que a veces se entiende o a veces nos dicen por la calle a veces. Ustedes son unos en la iglesia, otros por fuera de la iglesia, esto está separado, pues es un principio y ahí lo tenemos. Y por eso nosotros decimos, digamos una lectura, ¿no? La segunda ya no es que están separados, sino que se implican, o sea, se entrecruzan. Y nos dice lo contrario, entonces no es que esté por un lado su parte cristiana, por otro lado como ciudadano del lugar que sea, sino que ahora nos va a hablar de una unidad. La persona es simultáneamente ciudadana y es simultáneamente cristiana o una persona de fe en todo caso. No se pueden separar. Y ahí nos dice entonces que cuando nosotros tenemos esa comprensión de ser una misma persona en todos los ámbitos de nuestra vida, se van a determinar algunos valores o se van a marcar unos lineamientos que van a orientar nuestra vida y obviamente sería a partir de los principios cristianos para favorecer el desarrollo personal. Así las cosas, entonces podríamos hablar de un compromiso activo, ¿sí? Porque si yo soy consciente que en el lugar donde me encuentro, dentro del ámbito en el que me desenvuelva, sigo siendo cristiano, es decir, no desligo mi vida espiritual del resto de lo que soy, pues voy a tener un compromiso activo. Esa fe me va a impulsar a integrarme o a implicarme o a involucrarme activamente en la historia y en la cultura humana en el lugar donde yo me encuentro, en el tiempo histórico en donde me encuentre, en las circunstancias que tenga que vivir. En todo caso, estoy muy consciente que mi historia de salvación y mi historia como ciudadano están vinculadas. Es el otro punto, ¿no? Y el tercero que nos va a decir que también, aunque son, digamos, articuladas o se implican, están subordinadas.
Y aquí ya vamos a ver otro componente y es que hay una prioridad escatológica, es decir, yo pongo mi mirada en las cosas finales, en el destino eterno. Todo lo que vivo en este momento es secundario. Todo lo que vivo en la historia humana es circunstancial, es algo temporal, es algo que a mí no me debe llenar el corazón porque yo estoy mirando hacia más adelante. Entonces, esa historia escatológica o ese sentido escatológico orienta todo lo que nosotros somos desde este principio, ¿no? Ya nosotros decimos, bueno, entonces, ¿cómo así? ¿Esto no es importante? Pues no, porque realmente lo que a nosotros nos va a importar es que todo lo que estamos haciendo es para el final de los tiempos. En conclusión, nos dice que la resurrección de Cristo nos va a garantizar un final feliz, porque así nos dice la palabra de Dios. Dios va a hacer nuevas todas las cosas y al final de todo, pues la historia se va a unir. ¿Cuál de estos tres sería el más acertado? Vamos a pensar, pues yo pienso, realmente es una percepción muy personal, que aunque todas tres tienen cosas digamos que tienen mucho sentido, en realidad me quedaría yo como persona con la segunda, porque es que considero que nuestra vida entera pues tiene que hablar de lo mismo, ¿no? Debemos ser, digamos, nuestra vida espiritual y nuestra vida secular, si se quiere el término, no pueden estar separadas, somos una simbiosis de muchas cosas y todo lo que somos hace parte de nuestra realidad, nuestras creencias, nuestra manera de desarrollar nuestra vida, nuestra profesión, nuestras actividades cotidianas, nuestra familia, todo, absolutamente todo. Y desde ahí debemos pues movernos, actuar, ser lo que somos realmente. Entonces, el autor nos dice que la iglesia en la sociedad contribuye con su testimonio, pues afirmando un poco con respecto a los tres principios que nos muestra inicialmente. La iglesia contribuye con su testimonio a partir del diálogo, a partir de la promoción humana, a través de su compromiso con la justicia, a través de obras sociales, a través de dignificar al individuo en todos los ámbitos posibles. Entonces, ahí es donde nosotros decimos la iglesia como constructora de reino es una, pues digamos, es una presencia importante y es una presencia que marca diferencias. Es en la iglesia donde se da el cuidado de los pobres y los pequeños, es la iglesia la que realmente ha mostrado a lo largo de la historia un compromiso real, genuino, bien intencionado por la paz mundial, sin intereses, digamos, particulares o con cuestiones, digamos, bueno, no quiero decir el término mistificado que lo tengo en la mente, sino digamos, un compromiso genuino, ¿sí? Para que se entienda. La iglesia que ha llevado a lo largo de la historia, digamos, promociones hacia la educación, hacia la salud humana y también prioriza realidades espirituales. Es en la iglesia donde muchas veces las necesidades más inmediatas del individuo se han podido solventar, se han podido sustentar. Ahora, en ese orden de ideas, nosotros no nos podríamos quedar, digamos, en la parte idealizada, porque la historia de la iglesia también nos ha mostrado muchas imprecisiones y muchos abusos, muchos excesos en cualquiera de las líneas, digamos, de fe que nosotros pudiéramos decir, ya sea desde una corriente católica o desde una corriente protestante, con todas las ramificaciones que pueda tener esta, se han mostrado abusos, se han mostrado también imprecisiones teológicas. Por lo tanto, nosotros no podemos quedarnos en una u otra de las esquinas, sino que lo que vamos a ver es que la historia de la salvación definitivamente va a tener algunas aristas que hay que revisar. Entonces, eso como un principio, la redención no termina digamos, con la parte de la muerte, resurrección y ascensión, sino que continúa a través del ejercicio eclesial, es lo que nos dice el autor. Pero nosotros ahora nos vamos a quedar un poco digamos, en el análisis o la reflexión de lo que es el misterio de la muerte de Jesús, ¿no? En esto vamos a encontrar dos grandes lecciones. La primera es que
¿Jesús tenía que morir? Bueno, es una de las preguntas teológicas que siempre salen allí. No necesariamente tenía que morir, es que Jesús, él mismo lo dice, yo pongo mi vida como un ejemplo de amor, ¿no? Y el texto, si lo leímos juiciosamente, nos va a mostrar un poco de eso. Nos muestra que la muerte ignominiosa, es decir, cruenta, sufriente de Jesús, muestra la gravedad del pecado. Hasta qué punto de verdad duele el pecado, hasta qué punto daña el pecado, hasta qué punto hace tanto, tanto mal, que definitivamente Jesús fue a una muerte de semejante nivel de sufrimiento para poder darnos a nosotros un camino de salvación. Ese primer punto lo que nos va a mostrar es la maldad, la dimensión de la maldad del pecado. Pero también nos va a mostrar ese misterio, el amor incondicional de Dios, que se define como amor paternal y maternal, que siempre, absolutamente siempre, va a salir en auxilio del hombre herido. Siempre Dios toma la iniciativa y en este caso en la persona de Jesús. Y con esa muerte y con esa resurrección sella una nueva alianza definitiva con toda la humanidad. Con la muerte de Jesús se abre el camino hacia toda la humanidad, la salvación de toda la humanidad. El texto nos muestra que el porqué de ese dolor, digamos, de esa muerte tan terrible, nos dice en una cita de Juan Pablo II que podría convertirse en un modelo de imitación. No sé realmente hasta qué punto nosotros podríamos decir, y así se leyó también en algún momento de la historia de la iglesia, el dolor de Jesús como un ejemplo a seguir, ¿no? ¿Hasta qué punto realmente ese ejemplo? Pero sí nos puede servir como punto de referencia para los sufrientes, transformando el mal en una base del bien definitivo. ¿Hay algún lugar donde encontremos más consuelo en nuestros momentos de dolor? Creo que no. Es en el momento del profundo dolor donde nosotros podemos medio dimensionar lo que fue el dolor de Jesús. Cuando estamos en ese lugar del dolor profundo, donde no encontramos una salida, donde todo nos duele, mejor dicho, hasta las entrañas, es allí donde nosotros vamos a medio entender el dolor de Jesús, ¿no? La cruz se convierte en el punto de referencia de nuestro consuelo en los momentos de profundo dolor. A la vez, ese sufrimiento se convierte para nosotros en una manera de interpelar o impulsar, más bien, si se quiere el término, a ayudar al otro en su sufrimiento. Porque solamente quien ha sufrido puede ayudar con manos de amistad a alguien que está pasando por un dolor o por un sufrimiento también. Y también poder, digamos, hacer acciones que puedan suavizar o mitigar el dolor de otra persona. Entonces, en ese orden de ideas, la cruz se convierte en una muestra de solidaridad divina. Dios no es indiferente ante el dolor humano y tampoco estaba en el plan de Dios que el hombre sufriera. Ese no era el plan de Dios en un comienzo. Pero cuando nosotros lo vemos y lo vamos a ver más adelante, seguramente cuando veamos algo de Teodicea, el mal no es, digamos que ontológicamente no es, pero hace parte de la creación. Por lo tanto, va a estar, es constitutivo a la existencia humana. Por lo tanto, la cruz nos muestra que Jesús o que Dios en la persona de Jesús también se justifica, entre comillas, me faltó poner las comillas allí, no es que Jesús o Dios se quiera justificar ante el ser humano, más bien que se identifica y justifica ese dolor aún en la propia persona de Dios, sufriendo hasta de semejante dimensión de sufrimiento. Hay varias preguntas que salen allí. Y el texto pues realmente lo muestra de una manera un poco más justa, ¿no? Primero, ¿murió, ¿murió Dios en la cruz? Es una pregunta teológica que se debate todo el tiempo. Primero nos dice así, Santo Tomás nos dice que sí, la muerte de Jesús fue real.
El alma de Jesús se separó del cuerpo. Ahora, tengamos en cuenta, estamos hablando de una teología escolástica, es decir, del siglo XIV, XIII, XIV, XV más o menos, donde se está hablando muchísimo y se tiene muy en cuenta el tema del alma, la separación, la unión hipostática, es decir, la doble naturaleza de Jesús. Entonces, estos eran los temas de debate, ¿no? Entonces, sí dice Santo Tomás, la muerte de Jesús fue real, porque el alma de Jesús se separa de su cuerpo. Pero ojo, eso no implica que la divinidad se haya separado del cuerpo de Jesús. Si bien es cierto, se separa el alma, es decir, hay una muerte física, ese cuerpo que está muerto allí sigue siendo un cuerpo divino porque es el cuerpo de la persona de Dios en Jesús. Segundo, dice que en el sepulcro está todo Cristo, todo. Por lo tanto, vamos a decir, es la persona de Dios que está en el sepulcro. Y también nos muestra y nos dicen algunos textos bíblicos, como en Hechos 2 y algunos otros que nos da el texto, que ese cuerpo fue preservado de la corrupción, o sea, no alcanzó a llegar al cuarto día, que es cuando el cuerpo empieza, cuando ya hiede, dice en el Evangelio de Juan, ¿no? ¿Qué sucedió en la muerte de Jesús? Es otra de las preguntas que se dan muchísimo allí. Entonces nos va a decir también Santo Tomás, si es una muerte verdadera con la cual se finaliza la etapa temporal del verbo en la tierra, es decir, Jesús muere definitivamente. Su cuerpo se convierte en un cadáver real, ¿sí? Y el alma se separa del cuerpo. En los evangelios lo vemos cuando dice fue sepultado. Esa pequeña palabra allí, sepultado, nos deja ver este punto específicamente. Si Jesús no hubiera sido sepultado, seguramente nos queda o estaríamos todavía debatiendo el tema de si realmente murió, quedó en inconsciencia o muchas otras cosas que se han dicho a lo largo de la historia o a lo largo de la teología. Que Santo Tomás cierra ese tema diciendo, Jesús estuvo realmente muerto y por 3 días fue un hombre muerto. Ahora bien, en ese orden de idea, la siguiente pregunta es, ¿la divinidad estaba en el sepulcro? ¿Se separó de Dios del cuerpo de Jesús al morir? Esas son preguntas, vuelvo a lo mismo, preguntas de la escolástica que se quedaba como en estas minucias, pues era la época, ¿no? Y nos va a decir primero que la unión en el cuerpo, porque pues el cuerpo nunca tuvo corrupción, por lo tanto, ese cuerpo pues seguía siendo divino. Pero además, la unión en el alma, porque la divinidad se mantuvo unida al alma de Cristo en su descenso, en su descenso al lugar de los muertos. Nunca hubo dos personas, siempre fue el único verbo de Dios cuidando cuerpo y alma. Es lo que nos dice Santo Tomás. Ahora la pregunta, ¿los hombres mataron a Dios? Entonces nos va a contestar que los hombres han dado muerte a Jesús, ¿no? Pero no a la divinidad. A Jesús hombre, pero no a Jesús Dios. La divinidad es inmortal. La muerte afectó la naturaleza humana, no al ser divino de Jesús. Jesús se entregó totalmente como hombre, sufriendo el abandono real de la vida física. Y también su cuerpo incorrupto, porque al ser el cuerpo del Hijo de Dios, la virtud divina lo preservó de la corrupción, es decir, de no llegar al punto de descomposición y esas cosas, es lo que nos quiere decir, ¿no? Ahora bien, en el texto hay una parte que nos habla de la muerte sangrienta de Jesús y el sufrimiento humano. Y nos va a decir el texto realmente que ese amor de Dios lo llevó a a esa muerte tan dolorosa, a una humanidad tan pecadora, solamente la podía salvar un sacrificio de esa naturaleza. ¿Tenía que ser así? No. O sea, el texto nos lo dice varias veces, no era que tuviera que ser así. Jesús, por su propia naturaleza, por su propio amor, dice, y lo dice en el Evangelio de Juan, que nadie muestra más amor
que aquel que entrega su vida por sus amigos. Entonces nos muestra esa profundidad de amor, de identificación, de solidaridad, para que el malo más malo pueda recibir el perdón en la cruz y el bueno más bueno pueda recibir consuelo en la cruz. O sea, ambos extremos se encuentran allí. La muerte de Jesús en la cruz abre el panorama para toda, absolutamente toda la humanidad. Porque entonces, si Jesús no hubiera recibido, digamos, una muerte tan sangrienta, tan cruenta, no hubiera recibido toda clase de dolores, porque allí encontramos en la cruz el dolor físico, el dolor psíquico y el dolor moral, pues habría muchas personas que no podrían identificarse con Jesús, ¿no? Pero es la sabiduría de Dios, la grandeza de Dios y la generosidad de Dios que permitió que llegara a ese nivel de dolor para que todos los dolores del ser humano pudieran caber allí. Entonces, no es un lugar digamos, de ver un Dios que pide pues sangre para poder perdonar, no, es más bien un acto supremo de generosidad que hace que el ser humano pueda llegar a entender la magnitud de su pecado, de la magnitud de su maldad, de todo lo que genera la maldad del ser humano para poder llegar a entender realmente y pedir perdón. Ahora la otra parte de la que nos habla es el punto de si descendió a los infiernos. Esta es otra parte de la lectura que nos dice esto y pues entendiendo un poco también desde la teología judía del momento, ¿no? Decía ¿a qué se refiere eso con que descendió a los infiernos? Y entonces nos dice que no es un lugar de castigo, no se entendía así. Se refiere al Seol o a la morada de los muertos. ¿Dónde era eso? Era el lugar donde los justos estaban esperando al Mesías. Los justos que no habían conocido al Mesías lo estaban esperando allá, ¿no? Entonces nos dice el texto y está basado en la carta de Pedro, capítulo 3 y capítulo 4 también. Nos dice que Jesús bajó a anunciar el Evangelio a los que murieron antes que él, ¿no? Vuelvo a lo mismo, por pura solidaridad. Dios llega hasta esos lugares más bajos de la existencia humana para podernos mostrar ese amor profundo, ¿no? Cristo muerto descendió a la morada de los muertos para abrir la puerta del cielo a los justos que le precedieron. ¿A quién liberó Cristo? Es la otra pregunta que nos muestra el texto. Entonces nos dicen allí, o bueno, desde la lectura de Escoto o de Santo Tomás, nos dice primero que quería liberar a los santos padres, a todas las personas de la época patrística, que los liberó desde los patriarcas y justos como Abraham, que esperaban la gloria, hasta los santos padres, hasta ese punto. O sea, todos los que murieron sin Cristo, hasta ahí, mejor dicho, llegó el Señor a salvar. También digamos que a los condenados no tanto, porque dice que ellos no los libró porque esos ya estaban en el infierno por su propia voluntad. Ahora, este texto lo aclara el mismo doctor Fernández. Estos son, digamos, argumentos de la época que en este momento ya no tienen, digamos, el mismo nivel de validez ni de aceptación, pero es como una de las maneras como que se empezaron a reflexionar o a intentar dar respuesta a estos interrogantes. Y también el punto del purgatorio, porque también sale de allí y también vuelvo a lo mismo, ya no tiene la misma validez, que dice que su visita también alcanzó a las almas que estaban en un proceso de purificación. Todo esto leído a la luz de la historia del momento, ¿no? Entonces concluimos diciendo, ¿la cruz es un escándalo o es sabiduría de Dios? Entonces, Pablo lo dice así, para los judíos es un escándalo, porque esperaban a un Mesías triunfador y político y no a un hombre en una cruz. Y para los griegos una locura porque ellos no podían entender cómo un Dios podía llegar a ese punto de sufrimiento y muerte, ¿no? En cualquier caso, no era una idea bien recibida, eso fue totalmente contracultural. Lo que nos muestra aquí es que la flaqueza o la debilidad de Dios se vuelve más poderosa que la fuerza de todos los hombres. El descender a los infiernos entonces nos da una nueva resignificación. Primero entonces es un anuncio de redención
porque Cristo fue a predicar a esos espíritus que estaban en la espera de una liberación mesiánica. Es una liberación de los justos que vienen del seno de Abraham y es una victoria sobre la muerte porque muestra la solidaridad del Redentor incluso con los que ya estaban muertos. Entonces, hasta ahí decimos que la resurrección y la ascensión no son, digamos, puntos de quiebre o de la debilidad de Dios, sino más bien es la alegría que produce, que es el culmen de la salvación.